Vamos a leer en la Escritura esta mañana acerca de un encuentro transformador. Estamos viendo canciones de consuelo y encuentros transformadores. Hoy vamos a ver un encuentro transformador de nuestro Señor Jesús en ocasión de una boda. Vamos a leer el capítulo 2 del Evangelio de San Juan. Si les parece, dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿quién se ha tomado todo el vino? No, no dijo eso, sino: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían: hagan todo lo que les dijere. Parece que no entendió o está en otra onda. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, y en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Esto es alrededor de 100 litros en cada una de estas 6 tinajas. Jesús le dijo: llenen estas tinajas de agua, y las llenaron hasta el tope. Entonces les dijo: saquen ahora y llévenlo al maestresala, que era el metre, el que estaba allí un poco comandando la fiesta, y se la llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, en una boda, obviamente, ¿no? Y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino para el final. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. No sé si han visto la película Historias Mínimas, es una película argentina que relata pequeñas historias mínimas. Esta es una historia mínima, el poder de los pequeños relatos a los cuales nos invita el Evangelio para ver la trascendencia de la obra de Dios. Y yo pensaba en un libro que siempre menciono alguna vez de Ernesto Sábato, uno de sus últimos libros, creo que es su último libro antes de morir, donde él escribe, justamente se llama el libro Antes del Fin. Él va relatando las razones por las cuales escribe este libro, y dice que en un medio de un mundo lleno de horrores, traiciones, envidias, desamparos, torturas y genocidios, él siente esta compulsión de escribir porque quizás se pueda encontrar con la trascendencia, y habla de sus pájaros, ¿no? Dice: modestísimos mensajes que la divinidad nos da de su existencia, y no solo a través de los inocentes criaturas, sino también encarnada en estos héroes anónimos, como aquel pobre hombre que en el incendio de una villa miseria 3 veces entró a una casilla de chapas donde habían quedado encerrados unos chiquitos que los padres habían dejado para ir a su trabajo, hasta morir en el último intento, mostrándonos que no todo es miserable, sórdido y sucio en esta vida, y que ese pobre ser anónimo, al igual que estas florcitas, es una prueba de la realidad, de la divinidad, de lo absoluto. Una historia mínima puede ayudarnos a entender el propósito de Dios y la grandeza de Dios para nuestras vidas. Esta es una historia maravillosa que arranca con una necesidad. Los versículos 1 al 4 nos relatan cómo Jesús fue a esta boda, una boda en un pueblito, y esta boda simbolizaría o representaría el inicio de su ministerio público. A partir de aquí Jesús comenzaba su ministerio público como Mesías. Y Jesús no eligió un lugar muy conocido, una pequeña aldea que hoy es una ruina, en la cual se celebraba una boda, y allí se hizo presente con sus, en este momento, 5 discípulos. Y
en un momento dado, en esta boda, falta el vino. Y en la antigüedad, en una boda especialmente que el vino faltaba, era que faltara la alegría. Y recaía la responsabilidad en el novio. El novio tenía que hacer todos los cálculos. Y parece que calculó mal o no le alcanzó la moneda para comprar suficiente vino, no sabemos. El punto es que María, la mamá de Jesús, ella aparentemente quizás estaría cercana a los organizadores y se enteró y le va a decir a Jesús, ¿no? Y le dice, casi risueña un poco la frase, dice, se acabó el vino, desapareció el vino. Y la respuesta de Jesús es bastante intrigante. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Una frase bastante extraña en la cual Jesús marca una distancia, no la llaman mamá, mamita. Yo si le hubiera dicho así a mi mamá cuando era adolescente, hubiera volado la chancleta enseguida, ¿no? Andá a lavar los platos, hijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿No? Se imaginan. Y yo creo que sonó extraño definitivamente, y es extraña la frase, pero Jesús es el Mesías. Y aquí comienza su llamado público, su ministerio público, y marca una distancia, como diciendo, yo soy tu hijo, pero tengo un llamado trascendental que el Padre me ha dado, y tengo que marcar una distancia de toda agenda humana, de toda agenda que me someta a no hacer lo que es mi llamado superior. Ahora, en relación con esto le dice, aún no ha llegado mi hora. Cuando Jesús, es como que Jesús comienza a hablarle en un plano espiritual, ¿no? Venía hablando María del vino y Jesús salta a un plano espiritual, algo muy común en el Evangelio de Juan. Lo vemos en los capítulos 2 al 4, cuando Jesús después está hablando del templo, pero no está hablando del templo físico, sino de su cuerpo. Después habla Nicodemo de un nuevo nacimiento, pero no habla del nacimiento físico, sino de un nacimiento espiritual. A la mujer samaritana le dice que no se trata de adorar a Dios en un monte o en el otro, sino en el corazón, en espíritu y en verdad. O después habla acerca del pan, ¿no es cierto? Cuando es el milagro de los panes y los peces, no está hablando acerca del pan físico, sino de él ser el pan de vida. Así que Jesús pasa a un plano espiritual para hablar de algo mucho más profundo. Hay una necesidad, pero él enseguida la conecta con la hora. ¿Qué es la hora? La hora se refiere a la cruz, a lo que él sería a partir de aquí su obsesión. Todo tenía que ver con la cruz, todo apuntaba a la cruz. Y Jesús le dice, esta necesidad me hace acordar a mi hora. Dice, pero todavía no es mi hora. Esta necesidad es reflejo de una necesidad más profunda, de una necesidad última, que tiene que ver con nuestra desconexión, nuestra alienación, nuestra separación de Dios. Y dice Jesús, esta necesidad refleja una necesidad más profunda, que lo único que puede solucionarla es la cruz. Tremendo, maravilloso. Jesús está hablando, ve el vino y dice, yo vine a traer un vino, una celebración como leíamos recién en Isaías 25, una celebración, pero para eso yo tengo que morir en una cruz. El precio de esa celebración es mi muerte en la cruz. Así que, de una manera muy especial, esta fiesta y esta historia nos muestra cómo fracasan los proyectos de felicidad humanos. Cómo de alguna forma siempre nos quedamos a mitad de camino o en medio de la fiesta se nos acaba el vino. La vida podemos decir que es una búsqueda constante del buen vino, buscando esa felicidad, en búsqueda de la felicidad que no llega. Siempre falta algo. Y este es el mensaje de esta historia, que hay algo en nosotros, y especialmente en este tiempo, ¿no? Pienso de cuarentena, donde al principio entramos en una negación y cuando van pasando los días comienza a haber una frustración y hasta enojo y cada vez mayor tensión, por ahí negociamos
pero al final tenemos que darnos cuenta que hay algo que está quebrado, que hay una necesidad, y el punto fundamental de esta historia es que esa necesidad se conecta con Dios. Jesús está diciendo esto: tu necesidad, toda necesidad, apunta a una necesidad profunda de nuestro corazón y se conecta con y solo con Jesús. Jesús es aquel que viene a vencerla, a satisfacerla, a llenarla. En segundo lugar, quiero que pensemos acerca de la provisión, versículos 5 al 10. María dice allí en el versículo 5, después de haber escuchado a Jesús: hagan todo lo que Él les dice. Entonces uno se pregunta, ¿entendió María lo que Jesús le estaba diciendo? Y yo digo, sí, porque si no Jesús no hubiera hecho el milagro. Por lo menos ella entendió que Jesús es Señor y que Jesús tiene poder y que Jesús tiene la autoridad, y le dice a los sirvientes: hagan todo lo que Él les dice. Él tenía poder para hacer ese milagro. Ahora, había 6 tinajas, y estas 6 tinajas eran de piedra y eran para el rito de la purificación. En la ley judía había estipulaciones que decían que una persona debía lavar los utensilios de su casa. Hoy en día, esto cuán relevante es para nosotros, ¿no? Esto de lavarnos. Y lavarse representaba una cuestión evidentemente higiénica, pero también espiritual, y fundamentalmente espiritual. Se refería a esta necesidad de un lavamiento que cada uno de nosotros tenemos, porque estamos corruptos, necesitados de una limpieza que no podemos nosotros lograr por nosotros mismos. Y Dios había establecido estas estipulaciones para demostrar que Él es santo, que Él es puro y que nosotros necesitamos esa purificación. Ahora, es interesante entonces que se llenan estas tinajas, y en el versículo 8 dice que Jesús manda que saquen y que se lo lleven al maestresala. Ahora, el versículo 9 y 10 creo que sintetiza lo maravilloso de este milagro. Allí lo sacan al vino, se lo llevan a este metre para que lo testee, lo pruebe. Y yo me imagino la escena. Hace poco estaban pasando la serie de Jesús y me quedé mirando, estaba anhelando para ver este milagro. Me llena de mucha emoción en el momento que este experto de sabores prueba el vino, y si hay alguien que sabe, era el sommelier de esa noche, y prueba ese vino, y la sorpresa. Claro, porque después de un par de días, y las bodas eran extensas en aquella época, era toda una fiesta comunitaria, después de un par de días, la gente que venía tomando, como uno dice, ¿no? Después de la tercera copa, ya el sabor del vino no tiene. Entonces, de la botella pasaban al tetabric, ¿no? Esa era la costumbre. Pero acá Jesús hace el milagro y el maestresala prueba y se sorprende y manda a llamar al que planificó todo, supuestamente, que era el novio. Y le dice: todo hombre guarda siempre el mejor vino, lo pone adelante al principio, pero dice: vos guardaste el gran reserva, lo guardaste para el final. Qué sorpresa y qué maravilloso. Jesús se convierte en el rey de la fiesta. Jesús se convierte en el rey y en el Señor de la alegría. Claro, porque esta boda era símbolo y señal de lo que Él venía a hacer. Y lo leímos recién en Isaías capítulo 25, donde ese profeta, 700 años antes de Jesús, hablaba de que habría un tiempo de salvación, un tiempo donde todas las cosas serían transformadas. Y esa transformación lo representaba en términos de un gran banquete,
En esta salvación Dios destruiría la muerte, por lo tanto ese banquete sería eterno, enjugaría toda lágrima, habría gozo, habría allí manjares y vinos refinados, imagínense eso, vinos refinados, carísimos, y habría gruesos tuétanos. Yo pienso en el osobuco al Malbec, que tarda tantas horas y que es uno de mis platos preferidos. Gruesos tuétanos allí. Imagínate, esa es la descripción que hace el profeta acerca de este tiempo de salvación. Y Jesús aquí prefigura. Él es el que viene a traer la salvación en términos de celebración, de fiesta. Al final de los tiempos, el mismo San Juan escribiría el libro de Apocalipsis y él podría ver cómo sería al final de la historia y habla de unas bodas, las bodas del Cordero, de Jesús con su iglesia, y habría una gran celebración y otra vez vuelve a confirmar este mensaje de Isaías. Así que lo que Jesús viene a hacer aquí, Jesús viene a anticipar lo que sería esa salvación. Ahora, ¿cuál sería el precio? Y está figurado ese precio en las tinajas, esas tinajas que representaban la purificación. Jesús transforma el agua que era para purificación en vino. Ese agua que no alcanzaba para limpiar el corazón, limpiaba lo externo, pero no limpiaba el interior de nuestras vidas, no limpiaba la maldad. Jesús es el que hace la transformación. ¿Sabe cuál es el precio? Su propia vida. La Biblia dice que Él murió en una cruz, pagando el precio de nuestra corrupción. Y allí Él logra, de esta forma misteriosa, con su propia vida, simbolizada en su sangre, nuestra purificación. Este es el misterio. Jesús es el que transforma el agua de la pena y de la culpa en el vino de la celebración. Ahora, pensaba en unas cuestiones, ¿no? Este vino que es superior. La propuesta de Cristo es superior. Las 6 tinajas representaban lo imperfecto. Jesús viene a completar lo imperfecto y hacerlo, o reemplazar lo imperfecto y hacerlo perfecto. Esto es lo que Cristo viene a hacer con nosotros. Esta es la provisión de Dios para tu vida y para la mía. La celebración dionisíaca, en términos griegos, Nietzsche decía, lo dionisíaco, la celebración, es intrínsecamente pagano. Él era hijo de pastor. No podía creer que el cristianismo pudiera proponer la celebración. Pero aquí Jesús está hablando de esta celebración para nuestras vidas. No hay dudas que le doy la razón a Homero Simpson, que odia a Ned Flanders, porque el cristianismo que Ned Flanders propone, seguramente habrás visto el dibujito, es uno de mis favoritos, todos los sábados lo miro un poquito, el cristianismo que Ned Flanders propone es el cristianismo que justamente Cristo nos viene a traer. Así que tenemos razón en no gustar de ese cristianismo. Este es el cristianismo, el de la celebración. El reino de Dios es una fiesta. Ahora, mira la provisión de Jesús. La provisión es una gracia extravagante. 600 litros de vino, 100 por 6, 600, mucho más vino del que era necesario. ¿Cuánto iban a tomar? Todo un año iban a tomar. 600 litros, la extravagancia de las gracias de Dios. Me hace recordar a la carta a los Efesios, cuando el apóstol Pablo dice, aquel que es poderoso para darnos mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Este es Jesús. Esta es la salvación que Él nos viene a dar. Lo que Él hace es superior, es lo mejor, es maravilloso. ¿Cuál es la invitación? Y terminamos con esto. Quiero hacerte una invitación. La invitación es a que veas al Dios, una invitación triple. Que desde tu necesidad creas que Dios proveerá. Desde tu necesidad presente hoy en día,
en medio de la cuarentena, cualquiera sea ella, física, emocional o relacional, que creas que Dios proveerá. Este Jesús que aparece en medio de una fiesta, uno dice, bueno, si hubiera muerto alguien, hubiera alguien enfermo, elige que falta vino, algo tan, quizás podríamos decir, superfluo, no lo era para esa época, pero que vos y yo, aún allí aparece Jesús, este Jesús proveedor, que nos dice a través del Salmo, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Creamos en la provisión del Señor. Por eso oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Quiero que desde tu necesidad creas que Dios va a proveer. En segundo lugar, quiero que desde tu necesidad que puedas ver la gloria de Dios, la gloria de Jesús, la gloria de Cristo. Dice allí en el versículo 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Hay algo tremendo al cual Jesús nos invita. Dice, y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Hay algo que tiene que ver con la fe, que surge cuando nosotros contemplamos, meditamos, pensamos en la gloria de Cristo. ¿Y qué es la gloria de Cristo? Es su obra, es lo que Él hizo por nosotros. Dice allí el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, mirando nosotros a cara descubierta la gloria del Señor. Somos transformados como por un espejo a la misma imagen. Hay una transformación que opera en nosotros cuando miramos la gloria de Cristo, cuando miramos lo que Él vino a hacer por nosotros. Quiero decirte, Dios puede hacer un milagro en tu vida y puede proveer, pero vos podés perder de ver la gloria. Allí estaban los discípulos y estaban los sirvientes. Los sirvientes vieron el milagro, pero no vieron la gloria. Los discípulos vieron la gloria y creyeron en Él. ¿Te diste cuenta en estos tiempos de cuarentena cuánta meditación hay dando vuelta por ahí? Vos apretate, metete en alguna aplicación de internet y al toque cuando salga una propaganda sale acerca de algún tipo de meditación. La gente está necesitando paz interior. Algo tiene que cambiar. Nuestro ser tiene que cambiar. Mira la gloria de Cristo. Mira lo que Él vino a hacer. Y vas a ser transformado. Necesitamos ser transformados. Esta es la oportunidad. En tercer lugar, quiero pedirte que descanses con esperanza. Jesús nos invita a la esperanza. No tengo mucho tiempo, pero este era el séptimo día. El Evangelio de Juan arranca en el capítulo 1 describiendo días, y el día después, y el día después. En el día cuarto Jesús se encuentra con Natanael. Y este es el tercer día después de ese encuentro con Natanael. Completa el día 7. Algunos autores dicen que este día 7 representa, como desde el capítulo 1 el Evangelio de Juan está conectando el Evangelio con el libro de Génesis. Este día 7 representa en el orden de la creación el descanso de Dios. Y Cristo viene para que descansemos en Él. Y viene para que en ese descanso tengamos esperanza. La esperanza de una victoria final, cuando Dios verdaderamente va a enjugar toda lágrima y la justicia va a triunfar sobre el mal. Y Él va a preparar banquete para nosotros. Esta es la celebración a la cual todos anhelamos, como la que yo anhelo con este vinito que he reservado para el casamiento de mi hija, que es del año 2004. Es el año que nació mi hija. Y lo he guardado porque un día lo voy a abrir con mis amigos, con ustedes, con mi familia, para brindar el día que mi hija se case. Y estoy esperando ese día. Lo anticipo con alegría, porque ese día voy a celebrar las bodas de mi hija. Nosotros también estamos anticipando las bodas de Cristo con nosotros, con la iglesia, el tiempo de la victoria, y lo hacemos con alegría y con esperanza. Amén. Vamos a orar y vamos a terminar aquí
antes diciéndote, el día 13 de junio es el día de la familia, todo el mes, pero el 13 de julio vamos a tener al pastor Nando Steidel y su esposa Jessica hablándonos a todas las familias de nuestra comunidad. Quiero que te prepares, todos somos familia, así que para todos te prepares para escuchar este mensaje que el Señor ha preparado en el corazón de nuestros hermanos. Vamos a orar ahora sí. Pedimos, Señor Jesús, que este mensaje, esta historia mínima, nos transforme al pensar en todo lo que Cristo ha venido a darnos, en la gloria que hay detrás de esta celebración. Tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro Salvador, tú eres aquel que consumará toda nuestra alegría. Señor, ponemos nuestra vida en tus manos. Decí conmigo, pongo mi vida en tus manos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga.